Reciban un cordial saludo y con esta diapositiva les estamos presentando la cuarta parte de nuestra introducción a la electrocardiografía básica. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del eje del corazón. Les recuerdo, mi nombre es Gladys Alfonso Hernández, soy profesora asociada de la Universidad Nacional y para mí es muy grato estar el día de hoy con ustedes. En las ocasiones anteriores hablamos de los principios básicos de la electrocardiografía, cómo se tomaba el trazo, los artefactos, después vimos las ondas, el voltaje, cómo se miraba tanto voltaje como tiempo y cuáles eran las derivaciones que íbamos a estar usando para leer el electrocardiograma. La vez pasada nos enfocamos en las dos primeras letras, que era frecuencia y ritmo, y el día de hoy vamos a estar hablando sobre todo del eje del corazón. Recuerden que lo que sigue después será una profundización pequeña sobre taquicardias y bradicardias y terminaremos haciendo también una profundización del síndrome coronario. Pero primero vamos a acabar con nuestra mnemotecnia en el orden que está aquí establecido. Al terminar esta entrega, ustedes deben ser capaces de definir qué es el eje cardíaco, calcularlo de alguna de las maneras que vamos a ver aquí, o si revisan en su literatura y encuentran una más fácil, y también interpretar la utilidad que se le puede dar al hallazgo de un eje cardíaco dentro de límites normales o anormales. Como lo hemos hecho en veces anteriores, antes de comenzar con nuestra exposición del día de hoy, vamos a hacer unos ejercicios. La vez pasada habíamos hecho los ejercicios de la segunda parte. Sin embargo, yo les respondí solo uno para dejar que ustedes pudieran pensar en la respuesta de los otros electrocardiogramas que les mostré. Acuérdense que lo que les solicitábamos era que hicieran una identificación de la calibración, de dónde estaba el tiempo y el voltaje, cuáles eran las derivaciones que les estábamos mostrando en el trazo y si estaba pues bien tomado. Hicimos entonces énfasis en lo que era la frecuencia y el ritmo, identificar las ondas. Muy bien. En este trazo estamos identificando varias derivaciones, están digamos dispuestas de una manera diferente a como habíamos venido mirando. Revisemos. Primero estará bien calibrado, aquí estamos encontrando la calibración, lo mismo que aquí, 25 milímetros por segundo, 10 milímetros, 1 milivoltio. Aquí están las derivaciones de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF. Aquí abajo tenemos B1, B2, B3, B4, B5, B6. Vamos a mirar D2 para ver si podemos identificar el ritmo. Al ojo piensen, acuérdense, antes de leer el electro, echémosle una pasadita visual. Miren cómo está D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF. Y ahora miremos las de abajo. B1, mirando el dibujo, B2, B3, B4, B5 y B6. Traten de pensar si alcanzaron a ver alguna cosa, si alcanzaron a identificar el ritmo, si les pareció que estaba lento o rápido, como para ir alertando nuestra memoria visual que habíamos comentado la vez pasada. Busquemos ahora en D2. Busquemos entonces cuál es la frecuencia. Aquí les marqué la R, justo que este complejo cae sobre la línea oscura del papel milimetrado, y entonces esta sería R 300, 150, 100. Acuérdense que vamos a buscar de una R hasta encontrar la otra R. O sea que estamos entre 100 y 150 está nuestra frecuencia. Para sacarla más exacta, entonces acuérdense que tenemos que mirar cuántos latidos hay entre la frecuencia más bajita y la más altica
dentro de la cual se encuentra nuestro QRS. En este caso, si este es R y este es 1, 2 y 3, quiere decir que está entre el segundo y el tercer cuadro de nuestra R. O sea que la frecuencia está entre 300, 150, 100, está entre 100 y 150. Ahí, entre esos dos números hay 50 latidos, quiere decir que cada cuadrito vale 10 latidos. Si aquí entonces estamos en 100 y parece que hubiera un cuadrito de más, pues sería 110. Fíjense que el aparato a veces nos da la frecuencia. Aquí abajo está la frecuencia de este trazo, que es 111 por minuto. O sea que quiere decir que la sacamos bien. Bueno, ahora revisemos el ritmo. Hay P, la P es positiva en D2, toda P va seguida de un QRS, todo QRS va precedido de P. El PP y el RR al ojo son regulares, o sea la distancia entre esta P y esta P, o entre esta R y esta R, ¿les parece que son regulares? Está monótonamente igual, PQRST, PQRST, PQRST. Entonces nuestro ritmo es sinusal a una frecuencia que está en 110 por minuto aproximadamente. El electrocardiograma está bien tomado y nuestras derivaciones están completas, las 12 derivaciones del electrocardiograma convencional. He traído este electrocardiograma para hacer la lectura pensando que les habría generado muchas dificultades. Vemos que es un trazo que está bien calibrado, aquí se ve el rectángulo abierto abajo, aquí se ve 25 milímetros por segundo, 10 milímetros por milivoltio, o sea que el papel en el eje de la X estaría el tiempo y aquí está la velocidad, y en la Y estaría entonces el voltaje, 10 milímetros como se ve aquí, 1 milivoltio. Las derivaciones que vemos están de B1 a B6, es decir que no es un trazo completo, es un trazo de las derivaciones precordiales. Cuando no tenemos derivación de 2, la que nos sirve para ver el ritmo puede ser B1, pero si miramos en B1 solo se ven como unas ondas sinusoidales que no nos permiten hacer una lectura fácil de el ritmo. Ya mirando en B4, B5, B6, sobre todo en B5 y B6 alcanzamos a ver esto que les ilumino en rojito para que vean lo que es el QRS y la T. Esta es una R pequeña, una S profunda y grande, muy ancha, y una T que también está muy alta. En este paciente, pues como esto sí se repite, si asumimos que este es nuestro QRS, fíjense que esta R y esta R me permiten sacar la frecuencia. Y acá está la medición de la R con sus divisiones, y de R a R hay 3 cuadros grandes para una frecuencia de 100 por minuto. Este trazo entonces que no es fácil de identificar, que en el ritmo no hay P, por lo cual no podemos decir que haya un ritmo sinusal, solo sabemos que el ritmo no es sinusal. Y en este caso estamos viendo unos QRS demasiado ensanchados, pero que no son taquicardia ventricular, porque la frecuencia está apenas en el límite superior de la normalidad. Para su información y para que le tomen memoria fotográfica, tómenle una foto mental a este electro. Corresponde a un paciente con una hipercalemia muy severa, y esto es lo que nosotros llamamos el ritmo sinusoidal, un ritmo sinusoidal completamente ya irregular. El paciente está probablemente en inminencia de paro y tiene una de las características de los electrocardiogramas con hipercalemia, que es una T muy alta, muy picuda, y es lo más representativo de este trazo. Comencemos ahora sí con el repaso de nuestro tercer encuentro. Vamos a encontrar 4 trazos, cada uno de ellos entonces va a tener en esta oportunidad ya algún dato del paciente, para recordar que no le tomamos electrocardiograma a los objetos sino a las personas, y que si sabemos más datos de ellos nos va a quedar más fácil hacer la lectura y la interpretación. Vamos a mirar los datos de calidad del trazo, lo que ya sabemos hacer, y nos vamos a concentrar en la frecuencia y en el ritmo. Vamos a tratar de identificar las ondas, la onda P, el QRS, la T, los intervalos como el PR y el QT, y ver si identificamos el segmento PR y el segmento ST, por ejemplo.
En este primer trazo vamos a dejar unos minutos, pero observen que se trata de un paciente sano, que le pidieron un electrocardiograma porque va a ingresar a un nuevo trabajo. Les estoy dejando unos minuticos para que puedan revisar lo que ya ustedes saben hacer y que traten de sacar las conclusiones en relación con si está bien tomado o no el electro, si está bien calibrado, si ven qué ritmo tiene y si pueden sacar la frecuencia. Observamos entonces que está bien calibrado. En la parte de abajo observan que dice que hay 10 milímetros que son 1 milivoltio. Tenemos también la velocidad del papel a 25 milímetros por segundo. Vemos que es un electrocardiograma de 12 derivaciones donde están D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Les he encerrado en D2 en un círculo rojo lo que corresponde a los complejos P, QRS, T, con sus segmentos el PRLST. Y en el siguiente, en D2, donde está marcada la R, justo que cae la R sobre la línea opaca del papel milimetrado, y vemos que la frecuencia está, para encontrar la otra R, estamos en 300, 150, 100 y 75. Entre 100 y 75 hay 25 latidos, quiere decir que cada cuadrito vale 5 latidos. Entonces, 75, 80, 85 y 90. Este trazo está a 90 por latidos por minuto, que es un dato de frecuencia cardíaca normal. El electrocardiograma vemos que está bien tomado. Revisen ABR y ven cómo este electro, si es un vivo ejemplo de lo que es un D2 bien tomado y un ABR completamente, digamos, con imagen en espejo de lo que es el D2. Este es un paciente diabético que tiene astenia, adinamia y oliguria. Les sugiero que paren el video y que traten de hacer el ejercicio solitos. Aquí tenemos nuestro segundo trazo. Traten de parar el video para que puedan revisar y sacar alguna conclusión en relación con lo que les solicitamos. Observamos un electrocardiograma bien calibrado con las 12 derivaciones convencionales, con una P que es positiva en D2 y que es negativa en ABR, con una T positiva en D2, negativa en ABR, un trazo bien tomado. Vemos que la R realmente es pequeña en D2. Cuando entendamos bien lo del eje, veremos por qué es pequeña esa R, pero fíjense que es una R pequeña y una S grande, y aquí estamos viendo lo contrario, una Q pequeña y una R grande. O sea que el trazo es un espejo de D2 de ABR, está bien tomado. La frecuencia cardíaca, aquí vemos una R, vamos a buscar la que le sigue. Aquí estaría 300, 150, 100. Está entre 100 y 150. Entre 100 y 150 hay 50 latidos, cada cuadrito vale 10. Y aquí quiere decir que esto está más o menos a 110 por minuto. Aquí el aparato lo midió también para que lo compare. Aquí les puse en rojito una R
Aquí les puse en rojito también un QRS, y aquí pues se veía claramente también el QRS late. Acuérdense que el PR, si estamos hablando del intervalo PR, empieza desde donde empieza la P hasta donde empieza el QRS. Listo. Tenemos un ritmo de taquicardia sinusal. El paciente es un fumador y consulta por un cuadro de disnea y fiebre. Piensen entonces qué podría tener el paciente. ¿Tiene alguna alteración cardíaca? Estamos viendo es una frecuencia cardíaca un poco elevada, está en 110 cuando lo normal es de 60 a 100. ¿Por qué será que tiene la frecuencia alta? Este es otro paciente de 20 años que tiene una cardiopatía congénita. De igual forma, entonces, para hacer este ejercicio les recomiendo que paremos el video, tomamos los datos y podemos continuar. Muy bien. Aquí les estoy recordando la alegría de leer el electrocardiograma como su texto base del doctor Jorge López, donde van a encontrar ejercicios también por el estilo del que acabamos de hacer. Bueno, pasemos a nuestro tema del día de hoy, el eje cardíaco. ¿Qué es? Piensen que saben del tema en este momento. Ya saben sacar el eje. Probablemente si estamos en sexto semestre, pues vamos a tener los primeros encuentros y dependerá de lo que ustedes hayan alcanzado a leer a este momento. Si estamos en séptimo semestre, es muy probable que ya estemos haciendo un mejor manejo de este dato y que incluso ya podamos acercarnos a una interpretación. El eje cardíaco, algunos dicen que es de las partes más difíciles de tomar en el electrocardiograma, pero yo creo que hoy vamos a tratar de mostrarles a ustedes que no es así, que si le ponemos mucha lógica y encontramos un método que sea fácil y que lo podamos repetir, nos va a quedar muy fácil sacar el eje de nuestro corazón. Miremos entonces. ¿Qué es el eje del corazón? Les he traído aquí dos definiciones, vamos a leerlas para que ustedes miren cuál se acomoda mejor para la comprensión. En esta primera dice que el eje es la dirección en el espacio del vector eléctrico del corazón. Y en la segunda dice que el eje es la dirección del vector total de la despolarización de los ventrículos. Recuerden que la vez pasada estuvimos comentando que nosotros tenemos a partir del nodo sinusal la despolarización de nuestras aurículas, después el impulso llega al nodo AB y pasa a los ventrículos. Para hacer la despolarización ventricular tenemos dos ramas, la rama izquierda que sale de primeras y la rama derecha. La rama izquierda a su vez se divide en un fascículo antero superior y otro póstero inferior. Y a través de esos dos fascículos, de la rama izquierda y de la rama derecha, se despolarizan nuestros ventrículos. Cuando a ustedes les pregunten cuál es el eje del corazón, se está refiriendo al de la despolarización de los ventrículos. ¿De acuerdo? Por eso, en esta definición dice es la dirección del vector total de la despolarización de los ventrículos. O sea, no tiene en cuenta la despolarización de las aurículas cuando usted me da el dato del eje del corazón. Pero esta lo simplifica, dice es la dirección en el espacio del vector eléctrico del corazón. Entonces ustedes imagínense a nuestro corazón lleno de miocitos que se están despolarizando de manera secuencial. Pues debemos pensar que como va conduciendo la electricidad, pues se va a ir hacia un lado o hacia otro dependiendo de diversas cosas que ya vamos a entrar a precisar un poquito, como decir
que si un ventrículo está más grande que el otro, pues es probable que ese aumento en la masa muscular pues haga que se vaya el eje más hacia ese lado. Y estamos hablando en el espacio porque es que nuestro corazón, pues imaginémoslo en tercera dimensión, largo, ancho y alto. Entonces son tres parámetros que debemos tener en cuenta para imaginarnos hacia dónde es que va la dirección del vector resultante de todas esas fuerzas eléctricas que se activaron durante la despolarización. Bueno, pero ¿qué otros ejes se pueden sacar en el corazón? ¿Existen otros ejes? Y aquí en esta diapositiva pues estamos diciendo que sí. Tenemos la onda P. Acuérdense que la P es la resultante de la despolarización de las aurículas. Es decir, que tenemos una aurícula derecha y una izquierda. Pero nosotros no estamos viendo sino una P. O sea, esta P simplifica cómo se despolarizan las dos aurículas. Se ve generalmente positiva en D1, en D2 y en ABF. Y es decir, que tiene un eje más o menos que está entre 0 y 70 grados. O sea, que la P tiene su propio eje. El QRS también tiene un eje, van a encontrar diferentes datos de la normalidad según el libro que lean, pero en general va de menos 10 a 100 grados. Si estamos imaginándonos un plano cartesiano en el que D1 está a 0 grados y ABF está a 90 grados, pues imagínense que les estoy diciendo que el eje del QRS es de menos 10 a 100 grados. Y también la T es otro vector, ¿cierto? Y es generalmente en D2 es positivo, y lo que se dice es que el eje de la T generalmente va con el eje del QRS. Pero les he puesto esta flechita para decirles que al que nos vamos a dedicar el día de hoy es al eje del QRS, que es el eje del corazón, es decir, la resultante de mis dos ventrículos. Fíjense que muchas veces este eje puede estar a 90 grados, es decir, completamente hacia los pies del paciente, y otras veces puede estar en 0 e incluso un poquito negativo. Y ya vamos a ver por qué. Pero ese sería el rango de normalidad de nuestro eje del corazón. Aquí entonces les pinté a toda la familia. ¿Por qué? Porque estábamos comentando que nuestros ejes pues van a cambiar y que tienen un rango de menos 10 a más 100, y que no todos los corazones son iguales. A estas personitas, aquí están los abuelitos, tienen su corazón, los nietos pequeños, los más grandecitos, y aquí están los papás. Todos tienen su corazón, pero no podemos decir que el corazón de esta niña sea igual al de la abuelita o al del abuelito, ¿cierto? No todos los corazones son iguales. Con la edad también va cambiando el eje del corazón, entonces quiere decir que tenemos diferentes tamaños, pero también vamos a tener diferentes ejes. Cuando nosotros nacemos, tenemos un eje que es más bien derecho, es decir, acuérdense que nosotros tenemos una persistencia del ductus arterioso inútero, incluso algunas horas después de que nacemos. Eso quiere decir que el eje del corazón en el recién nacido y en la infancia tiende a estar más hacia 90 grados. A medida que vamos creciendo, el eje se va haciendo más izquierdo, es decir, que es probable que yo tenga un eje que esté más izquierdo que el de ustedes, que pueden estar en este rango de edades. A medida que vamos creciendo, entonces nuestro eje se va haciendo más izquierdo. Pero también, si por ejemplo tenemos una persona que sea más obesa y otra persona longilínea, pues el longilíneo va a tender a tener el eje más hacia 90 grados. En cambio, el que esté con mayor peso va a tender a tener el eje hacia 0 o hacia menos 10 grados. También vemos entonces que no solo depende de la edad, del peso, de la contextura pues de nuestro paciente, sino que puede haber algunas enfermedades cardíacas, ya sea en el sistema de conducción o en el tamaño de las cavidades, o como en las cardiopatías congénitas, que hacen que nuestros ejes puedan ser diferentes en estos casos. También vamos a mirar cuando veamos los intervalos, que existe la posibilidad
de que las ramas derecha e izquierda o las ramas, los fascículos de la rama izquierda, el antero superior y el posterior inferior, se pueden bloquear. Y eso desvía también el eje cardíaco. Conclusión, son varios los aspectos que debo tener en cuenta y que me van a servir no solo para interpretar el eje que le encuentro a mi paciente, sino que en caso de que esté anormal, cuál puede ser la causa. Y no podemos continuar nuestro tema hasta que no echemos un repaso a nuestras derivaciones. No olviden los grados. Tenemos la tabla de el 60 para las derivaciones bipolares, que son de 1, de 2, de 3, que están a 0, 60 y 120. Es decir, la punta de la flecha está mostrando el ángulo que estamos diciendo. A 30 grados de la horizontal, por el lado izquierdo del left, está ABL, a menos 30 grados. Y a 30 grados de la horizontal, a menos 150, está ABR. Finalmente, hacia los pies del paciente, o sea, hacia abajo, estaría ABF. No se les olvide que estas son nuestras derivaciones frontales, en las cuales estamos mirando lo que está pasando hacia abajo del corazón, que sería la parte inferior de 2, de 3 y ABF, lo que está pasando en la cara lateral alta en D1 y ABL, y lo que ABR, que dijimos que no es una cara como tal, pero que es capaz de mirar todo el corazón por dentro. No se les olvide que no solo se tiene que aprender dónde está, que aquí está con negro, la puntica de la flecha, sino dónde está la colita, y para el eje sí que es importante. Si yo tengo estos 0 grados, la colita está en 180. 60 grados positivo, menos 120 negativo. Si tengo 120 grados positivo, fíjense que le faltan 60 para llegar a 180, o sea que aquí estaríamos a menos 60 grados. ABR, que está a 30 grados de la horizontal, menos 150, la colita estará a más 30 grados. Y así, por ejemplo, en ABL, que está a menos 30, pues aquí estará la puntica, la colita estaría a más 150 grados. Acuérdense que cualquier grado que esté de aquí para abajo lo vamos a llamar positivo, por eso todos estos son positivos, y todos los que están por encima del 0 los vamos a llamar negativos. Y que las puntas de las flechas me están indicando, si el ojito estuviera acá y yo me paro aquí a ver qué pasa, pues yo veré que lo que se vaya para este lado lo va a marcar el galvanómetro como una onda positiva, pero si él se va hacia 180 lo veré como algo negativo. Esta imagen se la he traído y les pongo este ojito para que piensen que cuando estamos sacando el eje del corazón, vamos a tener que estar pensando, bueno, hacia dónde se están yendo los vectores de mi corazón. Y eso se va a parecer un poquito a lo que estamos ejemplificando aquí, que son las fuerzas que pueden estarse peleando en un momento dado para llevar el eje hacia un lado o hacia el otro. Si miramos acá, este niño está observando cómo estos otros dos niños juegan. Ella va a jalar hacia su lado y él va a jalar hacia su lado. El que está aquí en la mitad, pues está observando lo que sucede. Si los dos tuvieran igual fuerza, ninguno va a ganar. En este caso, fíjense que parece que el niño tenía más fuerza y se ha caído. Es decir, que el vector está en el favor de la flecha hacia el lado donde está el niño. Y este niño que está aquí de pie, muy probablemente vio que este niño se cayó al piso hacia atrás, de espalda, y en cambio ella de pronto cayó de frente. ¿Por qué? Pues porque fue jalada, porque definitivamente este vector le ganó. Si esto lo tuviéramos con más personas, aquí tenemos el cordón mucho más grande y tenemos a todas estas personas haciendo fuerza para este lado, aquí está el vector, y las otras personas haciendo fuerza para el otro lado. Muy probablemente si estos hacen más fuerza, pues también el vector va a ser hacia acá y va a ganar. Es decir, que aunque hay una fuerza que va hacia allá, hay otra que se le opone y va a ganar la neta,
¿sí? Digamos que la fuerza neta entre un lado y el otro favorecerá que la cuerda se vaya definitivamente hacia este lado o no. Pero esta diapositiva también les quiere mostrar dos cosas, y es no solo la dirección del vector, sino que ustedes lo van a ver distinto dependiendo de dónde estén parados. Si este señor que les encerré en un círculo está mirando lo que sucede y finalmente ganan estos soldados, ustedes podrán observar que él va a ver, él está mirando a los que están allá y ve que se le acercan, ¿cierto? O sea, él ve que todos los hombres que están ahí en la cuerda se le están acercando a él. Pero imagínense que ustedes están parados donde está esta personita allá atrás en ese círculo rojito y ustedes están mirando lo que está pasando acá. Fíjense que si ustedes estuvieran aquí parados y ganan estos muchachos que están jalando acá, la persona que esté allá parada va a ver cómo todos estos de acá se le alejan. Todos los que están jalando la cuerda a uno y otro lado se le van a alejar a la persona que está acá, mientras se le van a acercar a la que está acá. Pero fíjense que son los mismos soldados y jalando cada cual para su lado. O sea que lo que les quiero llevar es a la idea de que según la derivación que estemos mirando, si yo estoy parada en un sitio, puedo ver que un vector se me aleja, pero si estoy parada en otro sitio como en este, puedo ver que el vector se me acerca. Y acuérdense que la punta de la flecha siempre va a ir, por ejemplo, en una derivación, la punta de la flecha va a mostrarme todo lo que se va a pintar positivo en el electrocardiograma. Y todo lo que se aleje, pues se va a pintar negativo. O sea que si este señor fuera una derivación, esta por ejemplo, pues quiere decir que en el electrocardiograma de él y en su derivación se pintaría una onda positiva hacia arriba. En cambio, el señor que está acá, si lo pusiéramos a que pinte cómo están los soldados, nos diría que negativos porque se alejaron del sitio donde él está. Bueno, les he traído esta diapositiva para que imaginemos qué pasaría si yo le quiero sacar el eje eléctrico a estos corazones. Primero mírenlos ustedes sin que yo les diga qué tiene cada uno y traten de ubicar los ventrículos. Acuérdense que cuando hablamos del eje cardíaco estamos hablando de los ventrículos. Tenemos el número 1, el número 2, el número 3 y el número 4. Bueno, vamos a mirar. En el número 1 tenemos un corazón normal. En pues este es el lado izquierdo, yo estoy mirando al paciente de frente, o sea que este es el hombro derecho del paciente, este es el hombro izquierdo, este es el ventrículo izquierdo, aquí está el septum y el ventrículo derecho. Fíjense que el grosor del ventrículo izquierdo pues es mayor al del derecho, es decir, que si este paciente que es normal, yo le voy a sacar el eje del corazón, pues el eje se tiene que ir un poco hacia la izquierda, porque el ventrículo izquierdo está más gruesito que el derecho. En mi trazo número 2, en mi corazón número 2, fíjense que aquí están las aurículas y aquí están los ventrículos, aquí está el septo. Revisen, este es el ventrículo izquierdo y este es el derecho. ¿Qué notaron? Muy bien. Está muy grueso, ¿cierto? Está hipertrófico el ventrículo derecho. Este paciente puede tener un corto pulmonar por alguna causa. ¿Cómo me dará el eje del corazón? Fíjense que ya estos miocitos incluso es más delgada esta pared que esta. Pues es obvio que el eje del corazón se tiene que desviar hacia la derecha en este caso. Veamos el trazo número 3. Este trazo es un poco impresionante porque es una cardiopatía hipertrófica muy severa, donde ustedes ven, es una imagen parecida a esta, pero todo esto es el ventrículo izquierdo y está tan hipertrófico que ni siquiera veo por dentro en la cavidad del ventrículo. Y este es el derecho, y estas manchitas negras serían lo que hay por dentro, o sea, el ventrículo, la cavidad del ventrículo derecho. Si le vamos a sacar el eje a este paciente que probablemente tiene una cardiopatía hipertrófica, pues es muy probable que el eje va a estar muy desviado hacia
la izquierda, pero que los complejos van a ser muy grandes en todas las derivaciones porque los dos eh, ventrículos están aumentados. Y en el trazo número 4 tenemos este paciente. Si lo comparamos un poco con el primero, vemos que este ventrículo está un poco más grueso, es un paciente hipertenso, incluso aquí están mostrando una patología que se infartó en esta parte, pero este ventrículo estaba muy grueso, los músculos papilares también. Y miren, este es el ventrículo derecho. O sea que este paciente, que se parece un poquito al número 1, porque era más gruesito el izquierdo, pero sin embargo es mucho más grueso que lo normal, o sea que mi eje se me va a ir hacia la izquierda. Entonces fíjense que aquí ya estamos empezando a comprender que cuando nosotros tenemos crecimiento de las cavidades derechas o izquierdas, vamos a tener un cambio en el eje, y que es lógico que se va a ir o hacia la izquierda o hacia la derecha, según sea el caso. Esto se lo traigo como para que vayan pensando en lo que es el concepto del eje y que es como la resultante para donde jalan todas las fuerzas principales de esos ventrículos. Existen varios métodos para sacar el eje. Nos vamos a concentrar en el método de la isobifásica y el del plano cartesiano. Existe un sistema hexaxial de Bailey, que pues lo vamos a nombrar, pero sencillamente es el sistema que usan los aparatos para hacer los cálculos, como los electrocardiógrafos. Los aparatos digitales hoy en día nos sacan muchos de los datos, nos sacan la frecuencia, nos sacan el ritmo, a veces hacen lecturas del electrocardiograma, y el método que usan es este hexaxial de Bailey, que ya lo vamos a comentar. Sin embargo, no lo vamos a aprender a usar, sino nos vamos a concentrar en los dos primeros. Otra manera fácil de sacarlo es buscar una aplicación en su celular. Hay múltiples aplicaciones, ustedes pueden bajarlas y ellos les van a pedir unos datos, y ustedes al dar los datos, ellos les van a sacar la resultante del eje. Esta gráfica, que es la que habíamos visto en una de nuestras charlas pasadas, intentaba mostrarles a ustedes cómo se van despolarizando aquí está nuestro sistema de conducción, nuestro nodo sinusal, el nodo AB, la rama izquierda con sus dos ramitas y la derecha. Y recordar entonces que se despolarizan de primeras las aurículas, de ellas sale pues una resultante que yo la veo impresa en el papel como la P. A ella no le vamos a sacar el eje cuando nos pidan el eje del corazón, pero pues obvio que también se lo podemos sacar. Después viene el nodo AB con el retrasito que era el que me estaba formando el PR, y se empieza a despolarizar el septum, después las dos ramas, y me va pintando mi R, ¿cierto? Cuando se despolariza todo el ventrículo, la parte alta de los ventrículos se despolariza al final y se ve como la S pequeña negativa, y después pues se repolariza el corazón y volvemos a comenzar nuestro ciclo. Aquí estamos en el momento del reposo antes de comenzar el ciclo. Acuérdense que entonces nosotros estamos sacando la resultante de lo que va de acá. Este rojito se despolarizó el septum, después los dos ventrículos, entonces acá la resultante, la parte alta de los ventrículos, y eso pues es lo que yo voy a estar representando en el eje de mi corazón. Comencemos con el método de la isobifásica. La isobifásica es una onda del electrocardiograma en la cual, dentro de una derivación, la R que se forme es del mismo tamaño que la S. Es decir, que la onda positiva y la onda negativa tienen la misma amplitud, hablando en milivoltios. Supongamos que la R mide 1 milivoltio, quiere decir que mide 10 milímetros hacia arriba, pero que después va seguida de una S que mide 10 milímetros, o sea que va a medir lo mismo que la onda hacia arriba, pero ahora hacia abajo. Si yo le sacara la suma aritmética a esa onda, me daría 0, porque serían 10 milímetros hacia arriba y le quito el 10 milímetros hacia abajo, me daría 0. Esa es una onda bifásica, aquella en la cual los vectores que son positivos
son iguales a los que están negativos y la suma aritmética de estos vectores me da 0. Para sacar el eje por el método de la isobifásica, como siempre, deberemos tener en cuenta nuestras derivaciones y debemos tener en cuenta también las perpendiculares. Fíjense que aquí les estoy ejemplificando que el eje se saca con las derivaciones frontales, o sea, de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF son las derivaciones que voy a utilizar para sacar el eje del corazón. ¿Por qué? Porque digamos que estas 6 derivaciones me están dando 2 dimensiones que son más o menos el largo, ¿cierto? Y el alto, o sea, el X y la Y, cuando estemos hablando del plano cartesiano. Y en este pues estamos tomando el método de la isobifásica, es decir, que dentro de estas derivaciones que estamos pintando acá, voy a buscar en cuál de ellas la R es igual de grande a la S, o podría empezar por una Q, o sea, un vector negativo, sería igual al positivo. O también puedo tener unas varias ondas negativas o varias ondas positivas, pues tengo que sumarlas todas y hacer la suma aritmética para poder sacar exactamente cuál es la isobifásica. Antes de explicarles bien el método, vamos a imaginarnos que este barquito va viajando. Piensen como en el barco. Y si yo les preguntara si ustedes saben para dónde va, ¿qué me dirían? ¿Va hacia la derecha, va hacia la izquierda? ¿Se está alejando, se está acercando de ustedes? Bueno, pues sigamos nuestro juego. Este niño quiere saber para dónde va el barco y tiene este aparatico rudimentario con el cual va a tratar de observarlo. Se va a parar acá, como decir, donde está el ABF, y va a coger su aparato y va a tratar de mirar al barco. Cuando mira el barco se da cuenta que no sabe si esta es la parte de atrás o la parte de adelante del barco y que realmente está viendo su proyección como un punto. No alcanza a ver, sino que se le tapa aquí su visión porque ve un barco ahí y no sabe la dirección. Él sí puede ver el barco, pero lo que no sabe es si este barco se está alejando o se está acercando para algún sitio. Como está jugando con su amiguita, el niño le dice a su amiguita que está en la perpendicular, o sea, si él está en ABF, imaginémonos que la niña está ubicada en la punta de la flecha de D1 y le dice que si es tan amable y le mira, si ese barco que él acaba de ver se está acercando o se está alejando. Ella, que está ubicada en otro sitio perpendicular a donde él está, escucha lo que él le dice y está de acuerdo, acepta y se va a mirar qué está sucediendo con el barco. Cuando llega al sitio donde va a mirar, es decir, donde está D1, acuérdense que D1, la flecha positiva está acá, o sea que aquí vamos a poner el ojito para mirar y observa el barco. Fíjense que ahora ella tiene una mejor visión y ella sí es capaz de determinar cuál es la parte de adelante del barco, donde están todas las marquillas del barco y donde están también las correas que unen las velas hacia la proa. Y es capaz de determinar que este barco va excursionando hacia la orilla allá. Entonces ella, como es capaz de verlo, le está informando a su capitán que ese barco se le está alejando. Fíjense entonces ustedes cómo entre los dos niños fueron capaces de determinar. El primero miró que había un barco, pero no supo ver bien hacia dónde iba. Al pedirle el favor a su perpendicular, ella fue capaz de ver si el barco se le estaba acercando o se le estaba alejando y así dio la información. Entre los dos
tienen ya la información de que hay un barco, que el barco sí está en movimiento y que se está alejando de D1, es decir, que va hacia allá. ¿Esto para qué se lo traigo? Para que ustedes piensen que así de fácil es sacar el eje del corazón. O sea que lo que nosotros estamos intentando hacer es ver hacia dónde se desplazan las fuerzas que se están originando en ese corazón. Pero imagínense de dónde salen esas fuerzas. Como estamos hablando de los ventrículos, pues salen de la fuerza de la despolarización del septum de primeras, después de los dos ventrículos, pero el ventrículo izquierdo es más gordito, entonces se va el eje hacia la izquierda. Finalmente la parte alta de los ventrículos se va hacia arriba, ¿sí? Desplaza esos vectores hacia arriba, o sea que va a neutralizar un poco los que van hacia abajo, y que todas esas fuerzas son las que ustedes van a medir para llegar a la conclusión de hacia dónde fue que se dirigió el vector total del corazón. Pero aquí les traigo esta diapositiva para que miren cómo es la proyección de un vector sobre una derivación. Y volvemos otra vez a la niña que estaba aquí parada, donde está D. Ella tiene aquí su ojito y está mirando. ¿Y ella qué puede ver? Entonces vamos a imaginarnos tres posibilidades. En este ejemplo vamos a imaginarnos un vector que va completamente hacia acá, ¿sí? Imaginémonos un barco que en este momento va hacia acá y es prácticamente paralelo a D1. Cuando vamos a ver cómo es capaz ella de verlo, ella cómo lo va a ver, pues tenemos que ver la proyección de este vector sobre la derivación de 1. Cogemos la puntica de la flecha, la bajamos en la perpendicular, la puntica de la flecha, la perpendicular, y este vector azul grande es la manera como ella va a estar viendo a este vector que se le está acercando. Si tuviéramos otro barco diferente, que incluso es igual de grande, mire, y va a la misma velocidad, o sea, esta flecha es igual de grande a esta, sin embargo ya va hacia allá, o sea que cuando ella está mirando acá, ella sí ve que se le acerca, pero no se le acerca tanto como se acerca a esta, ¿cierto? Veamos cómo puede medirlo ella. Pues cogemos este vector, le cogemos la colita, sacamos la perpendicular aquí sobre D1 y la puntica sacamos la perpendicular sobre D1, y fíjense ustedes cómo esta imagen que se forma acá tiene la misma dirección de acá, pero es de menor tamaño. ¿Por qué? Porque no se le está completamente acercando, sino se está desviando un poquito. O sea que lo ve como un vector que se le acerca, pero como una onda más pequeña, es decir, que esta podría formar una R sobre mi electrocardiograma, pero que va a ser más grande que la R que podría formar este otro vector. Finalmente tenemos otro vector que es del mismo tamaño, pero miren ustedes cómo ese vector prácticamente va perpendicular a donde está D1. Entonces fíjense que este vector, como lo está viendo la persona que está aquí parada, pues veamos. Vamos a coger la puntica y la pintamos sobre D1 y la otra puntica del vector y la pintamos sobre D1. Fíjense que pues prácticamente los dos van a venir acá y voy a ver la proyección es como un punto. No sé si alcanzan a ver ese punto azulito. Quiere decir que esta persona a este vector lo va a ver como un punto. Y eso es lo que le estaba pasando al primer niño cuando estaba parado en ABF. Él no veía sino el barquito como un punto. O sea que sí, él estaba aquí y no podía ver, ¿sí? Porque él estaba como si en ABF y solo veía el barquito y no podía saber para dónde iba el barco. Le tocaba entonces pedirle a ella un consejo y que ella lo mirara, porque a ella le quedaba más fácil ver si se le estaba acercando o se le estaba alejando. Entonces esta diapositiva se la traigo para que ustedes vean que la derivación va a mirar los vectores que se le acercan y los va a pintar sobre el papel de un mayor o menor tamaño, dependiendo precisamente de la dirección que ustedes están viendo en esta diapositiva. Ahora sí, vamos a ver el método de la isobifásica y van a ver que es muy sencillo. Se lo he reducido a 3 pasos. Primero vamos a buscar la isobifásica. ¿En dónde la vamos a buscar? Como lo habíamos dicho, en mis 6 derivaciones iniciales, de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF. Voy a buscar la isobifásica, es decir,
aquella derivación donde las ondas que son positivas son iguales de grandes a las negativas, o que la suma aritmética de las ondas que van hacia arriba restándose de las que van hacia abajo me da 0. Cuando no encuentren una isobifásica, porque hay veces que no hay ninguna derivación isobifásica dentro de esas 6, cojan la más pequeñita, porque la más pequeñita, de acuerdo a la diapositiva que acabamos de ver, entre más pequeño el vector que se pinta sobre la derivación, quiere decir que va más perpendicular, ¿cierto? Entonces, en ese caso que no veamos que una onda R es igual a una S, o por ejemplo en otro caso podríamos tener una Q igual a una R, pues cogemos la más pequeñita. Segundo paso, vamos a buscar la perpendicular. Entonces, supongamos que esta derivación donde la estoy viendo isobifásica fuera de 1. Entonces yo digo, en D1 la estoy viendo isobifásica. Entonces voy a buscar la perpendicular de D1. Acuérdense que D1 está a 0 grados y la perpendicular estaría a 90. Entonces me voy a mirar a 90 grados, es decir, en derivación ABF, cómo está pintado el QRS, ¿sí? Y si voy y miro, fíjense que aquí hay una RS, una R que es grande y una S pequeña, es decir, que este vector se me está acercando a esta derivación, y como la derivación que yo estaba viendo era ABF, quiere decir que en esta la onda fue predominantemente positiva. Eso quiere decir pues que el eje de este corazón se me está viendo hacia acá, o sea, hacia la punta de ABF, es decir, que en este momento puedo ubicar el eje. Y en este ejemplo pues sería a 90 grados. ¿Listo? Conclusión. Busco la isobifásica. Después busco cuál es la perpendicular. ¿Cuál es la derivación perpendicular a aquella en la que encontré la isobifásica? Y después sencillamente miro. Si es positiva, pues quiere decir que se me acerca, o sea que el eje estará donde está la punta de la flecha. O sea, hacia dónde va la derivación, si se le acerca, o sea, si es positivo. Pero si me diera una onda negativa, quiere decir que él se alejaría y entonces yo tendría que mirar, sería la colita de esa derivación, a cuántos grados está y decir que a ese punto estaría nuestro eje. Lo vamos a ver más claro en otros ejemplos. Y aquí pues les traigo con colores. Entonces fíjense que D1 está a 0 grados, es perpendicular a ABF, ¿cierto? Que está a 90 grados, 0 y 90. D2 está a 60 grados, entonces cojan 90 a ver cuántos está la perpendicular. Entonces fíjense que de 60 grados ABL, fíjense que están las dos con azul, pues hay 90 grados, porque ABL está a menos 30. Y de 2 está a 60, pues 60 y 30 son 90, o sea que son perpendiculares. Y por el otro lado tenemos ABR, que está a menos 150, y D3, que está a 120. Esas son mis perpendiculares. O sea que D1 es perpendicular con ABF, D2 es perpendicular con ABL, y D3 es perpendicular con ABR. Uno lo ve muy claro y seguramente lo entiende, pero en el momento de sacar el eje, a veces uno necesita un poquito de memoria. Entonces vamos a mirar cómo hacemos para acordarnos rápido de cuáles son las perpendiculares. Bueno, entonces fíjense ustedes que para sacar las perpendiculares fácilmente hay memotecnias. Una puede ser esta. Colocan en orden de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, y juntan la primera con la última, la segunda con la penúltima y la tercera con la cuarta, y ahí les dan cuáles derivaciones son perpendiculares a cuáles. Este está también muy fácil. Coloque las derivaciones frontales en el orden que a veces nos las ponen en los electrocardiogramas de 1, de 2, de 3, y al frente ABR, ABL, ABF, y trazan un asterisco, o sea que unen esta con la última, esta también con la primera
y D2 está al frente de ABL, y esas son las perpendiculares, ¿de acuerdo? Saquemos el eje de este paciente. Es un trazo que está bien tomado, bien calibrado. Aquí están los datos de la calibración. Nuestras derivaciones de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Estas 6 últimas no las vamos a usar para el eje, sino usamos las 6 primeras. Échenle una miradita. Primero échenle una miradita, así como habíamos comentado. Miren el electro con todas sus derivaciones de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5, B6. Si ustedes cerraran los ojos y trataran de pensar qué alcancé a ver, probablemente ya alcanzaron a ver muchos datos, porque lo que yo les digo, uno sabe más electrocardiografía de la que uno cree. El cerebro va haciendo cuentas, va mirando y les va ayudando a hacer la lectura del electro. Pero como vamos a sacar el eje, concentrémonos en las 6 primeras derivaciones. Busquemos cuál es la más isobifásica. Aquí voy pasando y ustedes me van diciendo en cuál derivación las ondas que van para arriba les parece al ojo que son iguales a las de igual tamaño de las de para abajo. Entonces de 1 está más de para arriba, de 2 está más de para arriba. Mire que este de 3 está más o menos de para abajo y de para arriba. Una Q primero negativa y una R están como iguales de grandes. ABR muy negativa, ABL muy positiva y ABF también menos positiva, pero también está positiva. ¿Cuál les pareció la más isobifásica? Primer paso, identifique la isobifásica. Yo pienso que la más isobifásica es de 3. Segundo, vamos a ver cuál es la perpendicular. Entonces acuérdense que esta es aquella en la que veríamos la proyección como si fuera un punto, porque el vector está perpendicular a esta derivación, perpendicular a D3. ¿Cuál es la perpendicular a D3? Dijimos que en nuestro asterisco pues sería ABR. Entonces vamos a mirar a ABR y fíjense que vamos a ver el eje estará a los grados que esté acá, pero tenemos primero que mirar si se le acerca o se le aleja. ¿Ustedes creen que el vector aquí se está acercando o alejando? Muy bien, se está alejando porque esta es negativo. Quiere decir que el eje está sobre ABR, pero no a la punta de la flecha que está a menos 150 grados, sino en la colita de ABR. Y la colita de ABR, acuérdense que está a 30 grados. ¿De acuerdo? Conclusión, el eje está a 30 grados, que es un eje normal porque dijimos que de menos 10 a más 100 es normal. Método de la isobifásica. En resumen, busco la más isobifásica de las 6 primeras derivaciones. Saco la perpendicular, segundo paso. Y tercero, miro en esa perpendicular. Y si es positivo, es que se me acerca a esa derivación. Si es negativo, se aleja, o sea que el ángulo estará, el eje, perdón, estará en la colita de la derivación que estemos hablando, o sea, en este caso ABR, que está a 30 grados. Muy bien, ya vimos que fue muy fácil sacar el eje por el método de la isobifásica en 3 pasos. Determinar la derivación más isobifásica, sacar la perpendicular y revisar en esa derivación si se acerca o se aleja, y de acuerdo a la dirección determinar los grados y la dirección del eje, y ya después vendrá la interpretación. Para el método del plano cartesiano, cuando vamos a sacar el eje por este método, pues sencillamente tenemos el eje de las X y el eje de las Y, y vamos a tener solo 2 dimensiones, digamos. Esta dimensión, que estaría más o menos en T1, ¿cierto?, que es la que está a 0 grados, y esta derivación perpendicular, que sería BF. Vamos a mirar los pasos. También es muy sencillo. Fíjense que aquí les he puesto los pasitos.
aquí hay un flujograma, pues sencillamente tienen que seguir las flechas, pero aquí hay una premisa que es la misma que estábamos usando para la isobifásica. En la isobifásica asumimos una suma aritmética. Aquí lo mismo, vamos a sacar en el plano de D1 la suma aritmética y vamos a pintarla sobre esta línea. ¿Cuántos milímetros se acerca o se aleja de D1 según como yo lo vea en el dibujo de la derivación? Después vamos a pintar en ABF lo mismo, pero acuérdense, la premisa es que calculen la amplitud neta del QRS, es decir, la suma aritmética de los vectores. Entonces, lo primero es que mido el voltaje en D1, la suma aritmética de los vectores, y la pinto acá. Supongamos que tuviera un QRS que estuviera la R de 10 cuadritos y una S de 5, pues la suma aritmética me daría 10 para arriba y 5 para abajo. 10 menos 5, 5. Entonces cogería 5 milímetros y los pintaría aquí, 1, 2, 3, 4, 5, y aquí pondría mi marquita. Después mediríamos el voltaje en ABF como la suma aritmética de sus vectores. Supongamos que ahora tengo ABF que estuviera muy grande, 10 cuadros, y una S de solo 3 cuadros. Entonces la R de 10 menos 3 me daría 7 y los pintaría acá. Fíjense que este me había dado 5, 7 es un poquito más grande. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 milímetros y pongo la marquita. Entonces ya tengo esta marca amarilla acá y esta marca amarilla acá, y ahora sencillamente voy a unir los dos vectores con sus paralelas, y en esta punta del rectángulo voy a unirla con el centro, y ahí están los grados de mi eje cardíaco. Y ya, entonces mido el voltaje en D1 y lo pinto acá. Mido el voltaje en ABF y lo pinto acá. Fíjense que si me hubiera dado negativo, pues le tocaría pintarlo, sería para estos lados. Y después ubico en el plano cartesiano los dos puntos y saco la resultante, y ya, así se sacó el eje cardíaco. Saquemos entonces el eje por el método del plano cartesiano. Solo necesito la derivación de 1 y ABF. El doctor López les insinúa que si usted mira de 1 y lo ve positivo, quiere decir que sobre mi plano cartesiano estaría a la derecha, y que si ABF es positivo, pues en mi plano cartesiano iría hacia abajo. O sea que si los dos dan positivos, el eje está dentro de lo normal y ya no tendría que hacer más ejercicio. Sin embargo, recuerden que es importante sacarlo más exacto, entonces vamos a hacerlo exactamente. Aquí, ¿cuántas ondas hay positivas? ¿Cuántos milímetros? Aquí hay 3, 5, 8, 8 y 3, 11. 11 positivos. Le vamos a restar los negativos, que serían 1 y 2. 11 menos 2, 9. Quiere decir que en mi plano cartesiano tengo que pintar sobre el eje de la X los 9 milímetros. Ahora me voy hacia ABF. Fíjense que al ojo ya nomás estamos viendo que el eje está jalando más hacia D1 porque está más grande D1 que ABF. Y en ABF ustedes alcanzan a ver que hay una onda positiva que mide 3 milímetros y unas ondas pequeñitas, hay una Q y una S muy pequeñitas que miden como medio milímetro. Entonces, si hacemos la resta, pues me da más o menos 3 milímetros menos medio milímetro, como 2 y medio. Lo vamos a pintar aquí sobre la Y, sobre ABF, ¿cierto? Y ahora juntamos nuestros dos vectores y vemos cómo nuestra resultante está dando más o menos a los 30 grados, que era lo que me había dado por el otro método. Conclusión: para el método del plano cartesiano, hago la suma aritmética de D1, la suma aritmética de ABF, y las pinto sobre el eje de las X y las Y respectivamente,
y las 1 para sacar la resultante. Después calculo los grados de esa resultante y doy el resultado y lo interpreto y analizo. El sistema hexaxial de Bailey es un sistema espacial que tiene 6 ejes y está compuesto por las 6 derivaciones frontales. Lo que trata este método pues es sencillamente mirar en el espacio, ya no mira las 2 dimensiones, mira 3 dimensiones si usáramos de 1, de 2, de 3, ¿cierto? O las 6 dimensiones si estuviéramos pensando en cada una de las derivaciones bipolares y unipolares. Y nos da la resultante en el espacio del eje exactamente donde está ubicado. Fíjense que los 2 métodos anteriores nos dan como una imagen como bidimensional, ¿cierto? Largo y ancho. Pero en esta es espacial y nos da un dato mucho más exacto. Algunos lo hacen tomando solo de 1 y de 3 y otros, pues como son los de los equipos digitales, pues son capaces de sacarlo muy exactamente teniendo en cuenta todas las dimensiones. Este entonces, como les digo, se basa en las derivaciones bipolares y monopolares, lo usan las calculadoras y los electrocardiógrafos digitales, piden siempre también la suma aritmética de los vectores y sencillamente nos dan el resultado. Bueno, ya visto esto, se darán ustedes cuenta que pues no es tan difícil, ¿cierto? Y volvemos y nos imaginamos. Si un eje está muy a la derecha, puede estar repasando algo al corazón. Un paciente fumador pues puede estar haciendo un cor pulmonar. Pero un paciente con una cardiopatía congénita, por ejemplo, una comunicación interauricular o interventricular, pues va a tener crecimiento de sus ventrículos y probablemente el eje se va a ir a la derecha porque se crece mucho el ventrículo derecho, ¿cierto? Si yo tuviera un tromboembolismo pulmonar, súbitamente hay una obstrucción de la arteria pulmonar en alguna de sus ramas y va a producir una sobrecarga que la voy a ver como una desviación aguda del eje a la derecha. Fíjense que interesante que es poder correlacionar la clínica, los datos de la clínica, con los resultados del eje. Si yo tuviera, por ejemplo, un niño recién nacido, yo estoy esperando un eje de 90 grados, ¿cierto? O de 100 grados. Si ese niño recién nacido tuviera un eje a 0 grados, lo más probable es que puede tener una cardiopatía, porque a esa edad un eje de 0 grados no es normal. Entonces, fíjense ustedes, lo que les traigo es a colación que hay varios factores que influyen sobre la manera como voy a interpretar el eje, ¿cierto? Ahora, si tengo un paciente que es muy hipertenso, pues se le va a ir creciendo el ventrículo izquierdo y ya este eje se va a ir más hacia la izquierda. Si tengo un paciente muy obeso, pues ustedes imagínense que tiene su abdomen prominente, su corazoncito, su diafragma va a estar más alto, lo mismo una paciente embarazada, y entonces pues el corazón va a estar más acostado, la puntica del corazón se va a ir hacia arriba y yo puedo ver el eje más izquierdo, ¿cierto? Pero habíamos dicho que nuestro ventrículo tiene 3 ramas que despolarizan. Al lado derecho pues la rama derecha y al lado izquierdo la rama izquierda, que a su vez se divide en el fascículo antero superior y en el posterior inferior. Si yo tengo bloqueo de una de esas ramas, pues también me van a desviar el eje hacia un lado u otro, como iremos viendo con los ejercicios. Entonces en esta diapositiva les traemos ese resumen. ¿Para qué sirve entonces sacar el eje? Pues primero repasemos cómo es que lo vamos a encontrar. Y ahorita repasamos pues casos en los que se puede desviar para uno u otro lado. Tenemos entonces que entre menos 10 y 100 grados es el eje normal. Que entre 100 y 180 vamos a decir que nuestro eje está derecho. Pero si el eje está negativo entre menos 10 y menos 30,
vamos a decir que el eje es izquierdo. Cuando está entre menos 30 y menos 90, vamos a decir que está muy izquierdo. Y si lo tenemos entre menos 90, o sea, entre la colita de ABF y menos 180, o sea, la colita de D1, vamos a decir que el eje está extremo derecho, o algunos hablan de la expresión en la tierra de nadie, porque no es ni derecho ni izquierdo, sino decimos que está en un sitio pues en donde no se puede hacer un análisis exacto de los grados, eh, y donde usualmente pues no debería estar. Si tenemos el eje normal, pues no hay problema por ese lado. Un eje derecho, como les digo, puede ser por un cor pulmonar, o sea, una situación pulmonar que me va generando cambios a nivel cardíaco, como ser fumador, como las enfermedades pulmonares crónicas, ya sea obstructivas o restrictivas. Las cardiopatías congénitas también me pueden desviar el eje a la derecha. El eje izquierdo pues puede estar en pacientes obesos, o cuando hay alguna causa de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Miren que los bloqueos de rama, tanto el derecho como el izquierdo, lo pueden desviar, pero el derecho nunca a más de 120 grados y el izquierdo nunca a un eje más negativo de menos 30 grados. Cuando ya está demasiado izquierdo, o sea, muy izquierdo, vamos a hablar de los semibloqueos, es decir, de aquellas situaciones en las que la rama izquierda se ha bloqueado, pero no en la raíz, sino en la rama antero superior. Entonces el eje se va a ir hacia ese sitio, la última parte en desplazarse el corazón cuando hay un hemibloqueo izquierdo antero superior, pues es a la izquierda y hacia arriba, y para allá se va el eje, pero más izquierdo de menos 30 grados, o sea, como menos 60, menos 70 grados. Otra, por ejemplo, un infarto inferior, si se mueren todos los vectores que van hacia la cara inferior del corazón, pues el eje se va hacia donde están los vivos, o sea, los vectores vivos quedaron hacia el otro lado, o sea que el eje se va muy izquierdo. Y el eje de la extrema derecha es un eje indeterminado que puede tener múltiples causas, pero digamos que no se las voy a enumerar porque toca como correlacionar con la clínica, porque muchas veces puede estar muy desviado y no podemos fácilmente saber cuál es la causa. Bueno, entonces fíjense que hemos terminado entonces de hacer una revisión somera. En el libro de la alegría de leer el electrocardiograma del doctor López van a encontrar incluso otro método. De pronto algunos se quieran familiarizar con ese otro método, pero no quise traerles más para que ustedes entiendan que estos dos que son tan sencillos les van a ser de mucha utilidad y que no necesitan mayor cosa sino su electrocardiograma, sus ojitos y calcular los ángulos de las derivaciones. Y ahora sí vamos a hacer algunos ejercicios. Bueno, ahora ustedes van a sacar este eje, paren el aparato, paren el video, hagan el ejercicio, no se van a dejar despistar, revisen bien el nombre de las derivaciones y saquen su eje. Después de sacarlo, interpreten si les parece que es normal o no es normal. Tenemos este trazo electrocardiográfico y nos solicitan que miremos a ver dónde está el eje. Aquí tenemos las derivaciones de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y ABF. En un trazo bien tomado, con sus datos de calibración, con una T y una P positivas acá, con una R que aquí está prominentemente negativa, y aquí vemos una imagen especular, un electro bien tomado. Ya habíamos dicho que la frecuencia cardíaca estaba en 110, 111 por minuto, y ahora nos vamos a dedicar a buscar el eje.
Todavía no les voy a decir en dónde está el eje, sino traten ustedes de hacer el ejercicio mental. Vamos a hacerlo primero por el eje de la isobifásica. Revisen en sus derivaciones cuál les parece que es la más isobifásica. Después traten de hallar la perpendicular. Esa que les pareció la más isobifásica, revisen cuál es la perpendicular. Y en la perpendicular revisen a cuántos grados está. Muy bien. Entonces comencemos. Primero, la más isobifásica. Hay dos candidatas, de 1, 2, de 3, ABR, ABL y ABF. Las que yo veo más isobifásicas son esta, D1 y ABL. Revisemos. En D1, fíjense que hacia arriba más o menos están 6 milímetros y hacia abajo están casi 10. Y en ABL tenemos que hacia arriba hay 7 y hacia abajo hay más o menos 6. Yo diría que la más isobifásica es ABL. Entonces, primero, saqué la isobifásica. Segundo, voy a sacar la perpendicular de ABL. Acuérdense que en nuestro método del asterisco, pues sencillamente es la que está al frente, o sea, es D2. Y en D2 miramos a ver si está positiva, se le acercará, y D2 está a 60 grados, o negativa, y estaría en la colita, que sería menos 120 grados. Fíjense que en este caso está predominantemente negativo, es decir, que no se va hacia D2 a 60, sino hacia la colita menos 120 grados. Entonces diríamos que este es un eje que está a menos 120 grados, ¿de acuerdo? O sea, es un eje que estaría extrema derecha. Muy bien. Eso nos tocaría correlacionarlo con la clínica. Vamos a sacarlo ahora por el método del plano cartesiano. Vamos a hacer la suma aritmética de D1 y la suma aritmética de ABF y a pintarlos en nuestro plano cartesiano. Tengan papel y lápiz si quieren, ahí lo van pintando. En D1 entonces habíamos dicho que positivo eran 7 y negativo eran 10, más 7 menos 10 me da menos 3, o sea que en mi plano cartesiano del X y la Y, en la X voy a pintarlo en menos 3, o sea que me toca pintarlo hacia este lado. Entonces cuento 1, 2 y 3 hacia la izquierda. Y ahora voy a mirar a BF y fíjense que ABF prácticamente me da una onda solo negativa de menos 3. Entonces tengo menos 3 hacia allá y menos 3 hacia arriba, porque ABF, acuérdense que la flecha está en 90 grados, lo tengo que pintar hacia el otro lado. O sea que menos 3 y menos 3 me daría la resultante a menos 45 grados. Perdón, a 45 grados de la horizontal. O sea que tengo que ponerle 180 grados y le resto 45, ¿cierto? Entonces me daría 180, 140, 135 grados. Fíjense que por un lado me dio menos 120 grados y por el otro menos 135. O sea, me da definitivamente en ese cuadrante que está arriba y a la derecha, y definitivamente me da un eje extremo derecho. Ahora vamos a hacer el mismo ejercicio con este otro electrocardiograma. Fíjense que aquí, en este electro, pasó lo que les comento a veces. De pronto el aparato se descalibra, el aparato está... se saltan las diapositivas, las derivaciones, y me dan las derivaciones en desorden. Lo mejor sería hacer lo que hicieron acá. Cogieron las derivaciones, las recortaron
las pusieron todas en orden porque el cerebro se va acostumbrando a leer siempre en orden. Y una vez que ya las tengan en orden, ahí sí ya las pueden comenzar a interpretar. Paren su video y hagan el ejercicio. Cuando terminen, piense si el eje es normal o anormal. Acuérdense que el método bien sencillo del Dr. López, miran de uno y miran ABF, si las dos son positivas, pues el eje es normal. Pero queremos que hagan el ejercicio de precisarlo un poquito más. Adelante. Aquí tenemos este otro trazo con el cual también vamos a hacer el ejercicio. Y finalmente está este trazo, que es con el que les enseña el Dr. López en su libro de la alegría de leer el electrocardiograma. Hay solamente uno o dos complejos por derivación, pero aquí les queda muy fácil para sacar su eje. Bueno, fíjense que hemos terminado este tema. Era un poquito más largo, pues porque queríamos explicarlo como paso a paso. Tienen que ampliar sus lecturas, hacer ejercicios y sobre todo correlacionarlo con la clínica para que le van sacando el gusto a la importancia de tomar este dato del eje cardíaco. Muchísimas gracias por su atención y esperamos que sigan avanzando en este fabuloso e interesante camino de la electrocardiografía, en el que cada vez más nos vamos acercando a lo que es la lectura interpretativa de los trazos.